Vale, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Y si la mente no fuera un lugar tranquilo y ordenado, sino más bien un campo de batalla? Un espacio donde deseos, impulsos y defensas están, bueno, en una lucha constante. Esta es la idea central que nos plantea Freud para entender la arquitectura de nuestra psique. A ver, ¿quién no ha tenido alguna vez un pensamiento, un sentimiento, algo que prefiere, digamos, dejar a un lado o esconder? Pero claro, la gran pregunta es, ¿a dónde va a parar todo eso? ¿Se esfuma sin más? La respuesta de Freud es rotunda. No solo no desaparece, sino que acaba dando forma a una parte fundamental de lo que somos. En este análisis vamos a hacer precisamente eso, seguirle la pista a uno de esos impulsos. Empezaremos viendo el conflicto que lo origina, pasaremos al mecanismo que lo destierra, exploraremos ese territorio al que es exiliado, veremos qué pasa con su energía y terminaremos con la foto completa, ese mapa que Freud bautizó como metapsicología. El origen de todo está aquí. Imaginemos una pulsión, esa fuerza interna constante que busca una cosa: satisfacción. Pero ¿qué ocurre cuando esa satisfacción choca de frente con otras exigencias de la mente, como pueden ser las normas morales o la imagen que tenemos de nosotros mismos? Pues que se arma un conflicto. El aparato psíquico se da cuenta de que satisfacer ese impulso traería más disgustos que alegrías y, claro, necesita una solución. Y esa solución tiene un nombre: la represión. Pero ojo, que no es algo pasivo, no es como olvidarse de algo sin más, no. Es un mecanismo de defensa activo, una fuerza que literalmente rechaza una idea de la conciencia y se asegura de mantenerla bien lejos. Es el acto que funda la frontera entre lo consciente y lo inconsciente. Por eso es imposible entender uno sin el otro. Son, vamos, las dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿cómo funciona exactamente este guardián? Porque claro, esto no es un simple portazo y se acabó. Es un proceso mucho más complejo, constante y que además se da en varias fases. El proceso tiene 3 momentos clave. Primero, la llamada represión primordial. Esto es como poner la primera piedra del muro. A una idea original se le niega el paso a la conciencia, y ahí se crea una fijación, un punto de anclaje al que la pulsión se queda ligada para siempre. Después viene la represión secundaria, que es como una patrulla constante. Un esfuerzo de dar caza, en palabras de Freud, para reprimir cualquier idea o retoño que se relacione con lo que se reprimió al principio. Y por supuesto, esto nos lleva al tercer momento, el retorno de lo reprimido. Porque nada se destruye, solo se transforma. Lo reprimido siempre intenta volver, pero lo hace disfrazado, en un lapsus, en un sueño, en un síntoma. Y esto que señala Freud es crucial. La represión no es algo que ocurre una vez y nos olvidamos. ¿Qué va? Requiere un gasto de energía constante. Es una auténtica lucha de fuerzas. Por un lado, lo reprimido empujando para salir, y por otro, una fuerza contraria, la contrainvestidura, haciendo la misma fuerza para mantenerlo a raya. Entonces, si todo eso queda encerrado, ¿a dónde va? Pues va a parar al sistema inconsciente, o IC. Pero esto no es un simple trastero donde se acumulan cosas. Es un reino con sus propias leyes, con una lógica que no tiene absolutamente nada que ver con la de nuestra mente consciente. Es que las reglas de este lugar son alucinantes. Desafían por completo nuestra lógica. Por ejemplo, allí no hay contradicción. Se puede amar y odiar a la vez, sin conflicto. El tiempo tampoco existe. Un deseo infantil sigue tan potente como el primer día. La energía psíquica fluye libremente de una idea a otra. Es el famoso proceso primario, el que vemos en los sueños. Y quizá lo más chocante, la fantasía tiene el mismo estatus que la realidad. Todo funciona con representaciones cosa. Imágenes puras, antes de ser traducidas a palabras. Claro, esto es el día y la noche, si lo comparamos con el sistema preconsciente-consciente, donde nos movemos en el día a día. Ahí sí hay lógica, sí hay un orden temporal y, sobre todo, una fuerte censura en la frontera que impide que los contenidos del inconsciente pasen, si no es de forma deformada. Un detalle técnico, pero clave. La represión no actúa sobre la pulsión en bruto, sino sobre su agencia representante psíquica. Y Freud nos dice que esta agencia tiene 2 componentes, y cada uno va a seguir un camino muy diferente. Aquí se produce una especie de divorcio. Por un lado tenemos la representación, es decir, la idea o la imagen. Esta es la que se rechaza y se confina en el inconsciente. Pero por otro lado está el monto de afecto, o sea, la carga energética, la emoción de esa idea. Y lo que ocurre es que este afecto se separa de la idea original y se queda, por así decirlo, libre. Y este afecto liberado, este factor cuantitativo, puede tener 3 destinos posibles. 1. Que sea sofocado por completo. Sería el objetivo ideal de la represión. 2. Que se transforme directamente en angustia, esa sensación de peligro difuso sin un objeto claro. O 3. Que reaparezca, pero ligado a otra representación como un afecto coloreado o disfrazado, que aparentemente no tiene nada que ver con su origen. Para tener la imagen completa de este proceso tan complejo, Freud
propone que debemos analizarlo desde 3 perspectivas diferentes a la vez. Y esta es, ni más ni menos, la esencia de su exposición metapsicológica. Es un ordenamiento brillante, la verdad. Desde el punto de vista tópico, la pregunta es ¿dónde ocurre esto? En la frontera entre los sistemas. Desde el dinámico, ¿qué fuerzas luchan? La pulsión contra la defensa, la contrainvestidura. Y desde el económico, ¿cómo se distribuye la energía? Pues se le quita la carga a la idea reprimida y esa misma energía se usa para mantenerla a raya. Solo al combinar estos 3 análisis podemos comprender la represión en toda su complejidad. Y claro, después de todo este recorrido, la reflexión es casi inevitable. Al entender este mapa de la mente, uno puede empezar a ver sus huellas en el día a día. ¿De qué manera se manifiestan estos retornos de lo reprimido? Esos pequeños errores al hablar, los sueños que nos desconciertan o esas emociones que surgen sin explicación aparente. Quizás no sean tan aleatorios como parecen. Quizás sean simplemente el eco de algo que insiste en regresar,